Buenas tardes, estamos en Crónica Digital analizando la semana política, esta semana con dos invitados muy especiales. ¿Qué quieren que les diga? Eh, Dos bellas féminas, Ana María Gazmuri, actriz, diputada, conocedora del tema, ¿no es cierto?, de la cannabis y su vinculación con el mundo de la salud. También con Marcela Bedrapo, concejala de la Florida, conoce muy bien los temas que están ocurriendo allá y por tanto también de las políticas, ¿no es cierto?, del alcalde Carter. Y por cierto, con uno que nos acompaña cada día domingo, Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un Muy gusto buenas tener acá tardes. en Crónica Hola, Digital. buenas tardes. Un gusto estar aquí esta tarde para conversar y analizar esta agitada semana política. Agitadísima, Sí. agitadísima. Yo quisiera, bueno, yo creo que el tema de la semana está muy claro, ¿no? Hay varios, pero un tema tiene que ver con la seguridad y otro tema tiene que ver, ¿no es cierto?, con las políticas que el gobierno y cómo la derecha interpreta, ¿no es cierto? No solamente el tema de la seguridad, sino que también la dimensión, ¿no es cierto?, de lo que significa la política para la persecución del narcotráfico y otros temas aledaños al narcotráfico. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Cómo lo ves, Ana María? ¿Cómo lo ves tú, Marcela? A ver, si parto yo, Dale, una dale. pequeña opinión, Sí, opinión general. sí, Evidentemente que el tema de la agenda, o sea, de la seguridad se ha tomado la agenda nacional porque estamos frente a una crisis de seguridad, es algo innegable, que no surge de hoy día, hay que decirlo, ¿no? Siempre tenemos que mirar un poquito con más perspectiva. Las cosas no surgen un día para otro, sino que son procesos que se van concatenando y que finalmente nos llevan a hacer crisis en ciertos momentos, como lo hemos visto ahora. Sería largo analizar todas las situaciones que nos han llevado a este momento de crisis, pero evidentemente que las respuestas que se generan para responder, para hacernos cargo de esta situación, difieren bastante dependiendo de quiénes están monopolizando el discurso. Entonces, lo que hemos visto esta semana en particular, si partimos de lo más reciente, ¿no? Ha sido en el contexto de esta nueva mártir de Carabineros, que evidentemente, y eso es muy importante dejarlo claro, nos indigna a todos por igual. No hay un sector que se pueda aquí atribuir el patrimonio del dolor y la preocupación frente a situaciones como esta, porque evidentemente que nos preocupa y nos indigna a todos por igual. Pero ocurre que a raíz de esto, que se suma a otros episodios de violencia y y a estas quejas y a estas llamadas al orden y estas opiniones bastante políticas del general director de Carabineros, reprochables por cierto, digamos que evidentemente toma un rol que no le corresponde, generan un escenario muy proclive para este populismo punitivo, ¿no? Y para este apuro y esta premura en dar señales de que se avanza en cuanto a seguridad. ¿Y qué nos pasó? Teníamos semana distrital la semana pasada, ¿cierto? Esta semana que termina, digamos, semana distrital, y frente a esta lamentable noticia de este crimen de la carabinera, teniente segunda Rita Olivares, se nos convoca a volver a legislar con premura sobre todo lo que tiene que ver con estas leyes de seguridad y particularmente los proyectos Naín y Retamal, que en una jugada estratégica la derecha logra fusionar en dos proyectos. Partamos por ahí. Ya me parece que responder y hacernos eco a esta mirada apresurada, generando la falsa sensación en la ciudadanía que legislar esas leyes durante esta semana iban a cambiar en algo o pudiesen haber cambiado en algo el destino de la teniente segunda Rita Olivares o de cualquier víctima de la institución frente a las consecuencias que sufren en el desempeño de sus funciones, la verdad que es mentirle y engañar a la comunidad. Lamentamos que el Ejecutivo se haya hecho eco, se haya hecho presa también de este populismo y de este pánico fomentado por los medios, ¿cierto? Y efectivamente hayamos vuelto a legislar con premura. Dentro de esos proyectos que se legislaron, que digámoslo, seamos claros, el Ejecutivo los tenía en tabla y con urgencia. No es que no estuvieran presupuestados para ponerse en discusión, ¿cierto? Sino que estaban diseñados de otra manera. Pero esto finalmente horquilla al Ejecutivo que reaccione y hace que volvamos a legislar.
se pasaron algunas regulaciones que son importantes, como aumentar las penas a la extorsión, al secuestro, a la utilización de niños, niñas y adolescentes en la comisión de delitos, en fin, existen elementos que por supuesto todos los podemos votar a favor a pesar de la premura. Pero cuando entramos ya a la votación de lo que es esta ley Naim Retamal, que tiene esta parte que popularmente ya hemos visto, replicado en los medios, referida como gatillo fácil, ¿no? Esta legítima defensa privilegiada, ahí efectivamente entramos ya en una zona delicadísima, porque para responder a esta afán y necesidad de la ciudadanía de muestras y señales y por la extorsión de la derecha finalmente, a este horquillamiento con el tema de la seguridad, se insta a aprobar una ley que efectivamente vulnera los más básicos principios de un Estado de Derecho, de proporcionalidad, de legítimo proceso. La verdad es que es gravísimo. Y aquí hay que hacer un análisis bastante crudo. Efectivamente, yo considero que fue un error garrafal del Ejecutivo llamar a los parlamentarios oficialistas a aprobar esa indicación en particular. Nos parece del todo errado, ¿cierto? No puede ser. Y de hecho, solamente 24 parlamentarios rechazamos esa indicación. 24. Y fuimos denostados, sobre todo por diputados del socialismo democrático, acusándonos de poco leales con el gobierno por no apoyar esta moción. La lealtad no se puede entender como decir que sí a cualquier cosa. Cuando hay un error fundamental, ¿cierto? Que después, afortunadamente, nuestra postura se vio refrendada por la postura incluso de la ONU, ¿cierto? Por Amnistía Internacional, o sea, por diferentes juristas, expertos constitucionalistas, expertos en... Realmente esto es una aberración, lo que se instó a aprobar. Y ahí creo que esto resume la situación de caos y de desprolijidad a que nos lleva, porque esto deja muy mal no solo al Ejecutivo, sino al Congreso Nacional, ¿cierto? Particularmente a la Cámara de Diputados y Diputados, que ven aprobando con aplauso este artículo de la ley Naim Retamal, que justamente es un retroceso significativo. Después hubo declaraciones confusas de un lado de otro, y yo me quiero quedar y aplaudo y celebro las declaraciones del ministro Cordero, porque creo que las más ajustadas, de que efectivamente esto terminaba siendo pernicioso incluso no solo para las potenciales víctimas de violaciones de derechos humanos, sino para los propios policías, y que efectivamente hoy día se cuentan, porque se genera la sensación de que hoy día los carabineros están de manos atadas, y eso es falso, totalmente falso. Los carabineros hoy día pueden hacer uso de sus armas, tienen una legítima defensa, pero lo que se quería avanzar era realmente poniéndolos a ellos en una situación de víctima frente a cualquier situación en que hubieran usado su arma. Y frente a una situación como esa, ¿qué significaría? Por ejemplo, que la senadora Campillay no hubiera tenido justicia si esta ley hubiera estado aprobada. Entonces, es muy delicado cuando se entra aquí a jugar con la emocionalidad, con la atmósfera del minuto, para pasar leyes erradas que finalmente nos avergüenzan como Parlamento de estar empujando, y yo creo que al Ejecutivo debiera pasarle lo mismo, ¿no? Entonces este es un análisis un poquitito de esta última situación de la ley Naim Retamal. Distinto es, y quiero ser muy clara, muy distinto, a pesar de que hoy día la columna de Daniel Matamala tendía a equiparar ambas situaciones, muy distinto fue la apresurada tramitación de la ley Naim Retamal recién vivida, de lo que ocurrió con la tramitación de la ley antinarco, que fue un largo proyecto debatido por más de 3 años y medio, en que la indicación medicinal a la que hace alusión el señor Matamala, generando la impresión de que fue introducida a último minuto entre gallos y medianoche, como ocurre con la ley Naim Retamal, eso no es así. La indicación medicinal fue introducida el año 2020 en la Cámara de Diputados y Diputados en la Comisión de Constitución. Entonces, resulta del todo equivocado equiparar una cosa con la otra, y así como yo adhiero sus palabras en el sentido de esta prisa, ¿no?, que lleva a estos errores, yo también le digo que su prisa en escribir este artículo lo lleva a cometer los mismos errores del cuales él está acusando hoy día al Parlamento. Un poco de rigor, un poco de seriedad. Yo muchas veces estoy muy de acuerdo con sus columnas, las comparto, las comento, pero aquí me parece gravísimo equiparar la cuestionada ley Naim Retamal con lo que fue la tramitación de la ley antinarco y la transversal aprobación a la indicación de uso medicinal que fue aprobada en la comisión mixta y aprobada en ambas cámaras. ¿Qué ocurrió ahí? Y con esto termino este primer resumen. Fue la derecha, liderada por la diputada Jimena Osandón, quien hizo un reparo de constitucionalidad por la indicación medicinal
y llevó la ley antinarco al Tribunal Constitucional. Muy lejos de lo que dice el señor Matamala, que ahora el Tribunal Constitucional tendrá que arreglar la cagada, porque así lo dice, de los diputados, que se informe un poco más, porque el trabajo se hizo durante todo el proceso legislativo y es él quien hierra absolutamente su comentario diciendo que el Tribunal Constitucional tendrá que reparar algo que no es así. Esto fue aprobado con amplia mayoría, pasó varias veces por sus diferencias entre Senado y Cámara de Diputados, por la sala, y aquí no hay ninguna duda, incluso con votos de la derecha. Solo recordar que el informe de la Comisión Mixta, que contiene principalmente la protección a los usuarios medicinales, fue aprobado por 87 votos a favor en la Cámara de Diputadas y Diputados y 42 en contra, y 27 votos a favor y 14 en contra en el Senado. Si eso no es un apoyo transversal, dígame qué es lo que es. De un largo trabajo de casi 4 años, así que nada que ver con la prisa con que se redactó este proyecto populista que fue esta fusión de la ley Naín Retamal. Eso como una primera panorámica de lo ocurrido estos últimos días. Sí, yo creo que es súper importante, Ana María, lo que tú señalas y destacar y reiterar de que efectivamente en el caso tuyo hay un trabajo de tiempo largo y fuiste una de las primeras que salió con la voz y me pareció súper importante cuando vino esta ofensiva brutal de la derecha a decir cómo votaron esta ley antinarco. Sí. Entonces uno dice, raro, porque cuando se trata de seguir la ruta del dinero, que es una de las cuestiones que tú has planteado, que es la ruta del narcotráfico, entonces ocurre que la derecha empieza ahí como a tomar unos comportamientos raros. Marcela, desde tu perspectiva de la Florida, tú eres concejala, tienes ahí al alcalde que echa abajo casas. ¿Cómo Bueno, ves este cuadro? Ya, lo primero que quiero decir es que el alcalde no ha echado abajo ninguna casa. Yo creo Perfecto. que hay que hacer una aclaración al respecto porque se ha difundido mucho y de hecho desde el mismo municipio, el mismo alcalde ha dado a entender que él derriba casas de narcotraficantes. Pero Así hay que es. aclarar de que aquí solamente se han demolido algunas ampliaciones porque bajo una cápite de la ley orgánica de construcciones, la ley general de urbanismo y construcciones le permite a los alcaldes demoler cuando una casa ha construido de forma ilegal alguna ampliación, ¿cierto? Pero primero tiene que haber una notificación, luego se tiene que llamar al dueño de la casa a que pudiera rectificar lo que ha hecho. No es un periodo corto, ¿no? Desde que se recibe la notificación de que podría ser demolido hasta que se demuele. Entonces ahí hay varias cosas. Primero, aclarar de que no se ha demolido ninguna casa, solamente ampliaciones, y yo creo que es importante aclararlo porque la casa queda en el mismo lugar. Si es que hay alguna sospecha de que en ese lugar hay venta o almacenaje de droga, sepámoslo que nos está eh, evitando la posibilidad de que se siga vendiendo, porque la casa sigue ahí mismo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tampoco podríamos hablar de que o asegurar de que es una casa narco, porque las casas, el listado de casas en base en cual el municipio se está basando como para poder hacer estas intervenciones, parten de un listado que surge desde la Fiscalía, no desde el Ministerio Público, por lo tanto no son de personas condenadas, sino que los dueños serían personas que están siendo investigadas. Y ahí quiero hacer un paréntesis que me parece que es muy importante, porque si se están interviniendo esos lugares que se supone que debieran ser materia de investigación, es importante preguntarse si es que con esas demoliciones de ampliaciones no habría un peligro de destruir algunas evidencias, porque se está investigando. Cuando la investigación está abierta, por ningún motivo el escenario en donde se podría haber desarrollado algún delito puede ser intervenido. Eso ya lo hemos visto en varios casos, por ejemplo, para el periodo del estallido social o mal llamado estallido social, sabemos que hubo una intervención en la fábrica Kaiser, por ejemplo, y hasta el día de hoy no se puede determinar ciertas culpabilidades, aun cuando se sospechan de culpabilidades, pero hay una dificultad en determinar dónde están los responsables y quiénes finalmente fueron esos responsables, porque el sitio del delito fue intervenido.
Y bueno, ahí hay todo un análisis que hacer, ¿cierto? Hubo una intencionalidad en que se perdieran ciertas pruebas, que se terminara interviniendo. Entonces, es evidente de que hoy día el municipio no está actuando con intencionalidad de pegarle al narcotráfico, ni menos de buscar alternativas como para poder disminuir en parte, aunque sea, la venta de drogas que al interior de la comuna de La Florida se están ejecutando, porque eso es evidente. En La Florida se vende droga. ¿Dónde? Bueno, eso es materia de investigación. ¿Quiénes? Hay gente que está imputada por los delitos que están vinculados a la ley de drogas. ¿Cuándo se determina quiénes son? Eso lo tiene que determinar el Ministerio Público. ¿Qué va a pasar con esas personas? También lo tienen que determinar sus respectivas condenas. No lo puede determinar un alcalde, ni tampoco sellar una fiscalía. La fiscalía investiga, que haga la pega. Aquí mismo, yo les comento, estoy acá en estos minutos en un lugar, no es mi casa, por si acaso, estoy en el sector de Los Quillayes, estamos haciendo una actividad en el sector del 4 de Los Quillayes, el 4A, y en el sector 3, justo al frente donde estamos haciendo la actividad, se hizo esta demolición de la ampliación, que dicho sea de paso ya está reconstituida, la pasamos a ver hace un ratito. Detrás de esa casa hay un famoso templo, no sé si ustedes lo vieron cuando está apareciendo esto en la televisión. Ese templo estuvo abandonado alrededor de 15 años, 12, 15 años estuvo abandonado, era un templo mormón. El municipio sabía, tenía conocimiento, y espero que la fiscalía también haya tenido conocimiento, pero sí puedo asegurar que el municipio sabía que ahí, dentro de ese templo, había venta de drogas, porque estaba tomado por el narcotráfico. Ahí dentro, en los alrededores, y para hacerlo más evidente todavía, en el verano aparecían 2 piscinas enormes, que sabemos que son caras, estas piscinas de plástico de las más caras, de las más grandes, para que todos los niños del barrio fueran a disfrutar un poco del verano. Son personas que se han tomado ese sector por muchos años y no hubo una intervención de parte del aparato público, que es el municipio, como para, primero, tomar algunos resguardos, eh, posibilitando mayor participación de las comunidades, rearmando el tejido social, sacando a los chiquillos de la droga, previniendo que entren a los delitos y haciendo un trabajo integral desde las escuelas, jardines infantiles, primero las escuelas, pasando por talleres, monitores que permitan que los chicos tengan perspectivas más allá de estar aburridos en una esquina y tener que decirle que sí al primero que le ofrece algo por curiosidad primero y luego por necesidad. Eso pasa, eso ha pasado por lo menos 15 años alrededor acá en el sector 3 de Los Quillayes, al frente donde estamos haciendo en estos momentos la actividad, y es el lugar en donde el alcalde, como única propuesta hacia el territorio, decide demoler una ampliación sabiendo que si es que él tiene alguna sospecha de que en ese lugar o aledaño se vende droga, no se dejaría de vender porque no le ha hecho ningún daño a los narcotraficantes. Las casas siguen intactas. Ahora, yo hablaba de las notificaciones hace un ratito y no lo dije porque sí. Hay serios problemas en cómo se han realizado las notificaciones. Las notificaciones, cuando un municipio decide demoler una construcción ilegal, tienen que cumplir con ciertos estándares que ya los vecinos que han sido perjudicados por esta política están acusando que no se cumplieron, incluso espero que sean materia de investigación por los organismos correspondientes. Varios concejales ya hemos hecho denuncias al respecto, no me quiero detener en esos detalles porque espero que la investigación pueda darnos luces aquí de lo que efectivamente sucedió, pero sí puedo adelantar de que esas notificaciones no se llevaron a cabo como deberían haberse llevado. Y yo me pregunto por qué. Porque si ellos tenían una seguridad de que en esas casas eran pequeñas caletas, incluso como dijo el alcalde, ojo que el concepto de caleta es un lugar en donde se vende, se almacena droga y también se utilizan armas.
e incluso se pueden almacenar armas. Eso es una caleta, eso es una caleta. Por lo tanto, si se demuestra de parte de estos vecinos que, como digo, no están condenados, sino que solo están investigados, si alguno de ellos logra demostrar que ese concepto que se les ha utilizado y con el cual se los ha estigmatizado es falso, al menos aquí viene una querella por injuria de calumnia, al menos. Hay daños y perjuicios y hay otras condicionantes que espero que luego se pudieran determinar como responsabilidades. El alcalde trató en varias oportunidades de que el Consejo Municipal le diera un espaldarazo a esta política. Y nosotros, 7 concejales, somos 10 en total, 7 concejales nos negamos. Y nos negamos primero porque la política es mala. Es mala en cuanto a diseño y está mal implementada en cuanto a su forma. En cuanto a la forma ya lo expliqué. Y en cuanto al diseño, es mala porque incluso si es que un municipio o una entidad pública, el municipio ya sabemos que no puede más allá que demoler ampliaciones, pero una entidad pública, imaginémonos que pudiera demoler eventualmente casas narco, que efectivamente demoliera casas narco, no solo ampliaciones como lo puede hacer un municipio. Nosotros debiéramos preguntarnos, ¿es lo que la institucionalidad pública debiera hacer para combatir el narcotráfico? ¿Retrocede algo el narcotráfico? ¿Se le pega? ¿Se le da un golpe, como ha dicho el alcalde Carter, al delito organizado a través de este tipo de políticas? Y la respuesta es rotunda que no, que no. El alcalde Carter en varias oportunidades, desafortunadamente creo yo, ha dado a conocer de que su idea surge desde las experiencias de Colombia y México. Recordemos que en Colombia destruyeron casas narco y llegaron a demoler el edificio de Pablo Escobar, el edificio. Y hubo una intervención en Medellín muy importante, bueno, y en otras partes del país también, y en México después hicieron lo mismo, demoliendo lugares en donde efectivamente y corroboradamente estaban los narcotraficantes operando. Y aún así los delitos subieron. Y al día de hoy podemos hacer el cuadro, ¿cierto? Las estadísticas con los gráficos, en donde se demuestra que ninguna de estas políticas que supuestamente afectarían el negocio de la droga a través de mayor intervención militar, mucha parafernalia y acompañado de un populismo penal, porque populismo es parte de lo que Ana María nos estaba hablando, ¿cierto? Este populismo de saquemos leyes rápido, no tenemos idea si van a funcionar o no, vamos a llenar las cárceles de gente, pero a lo mejor estas mismas cárceles van a terminar siendo escuelas de delincuencia, pero no importa, hagámoslo porque algo tenemos que hacer. Eso finalmente imposibilita tomar las medidas correspondientes que apunten efectivamente a disminuir la delincuencia, a combatir el narcotráfico en serio, a perseguir la ruta del dinero y tomar alternativas que le quiten el negocio de la droga partiendo por la primera infancia, porque si dejamos a los chiquillos con la única posibilidad, acá en Los Quillay, en Los Navíos, en la Santa Teresa, estoy hablando de distintos sectores de la Comuna de Florida, Las Higueras, Los Copihue, no es solo el lugar donde Carter cree que ahí están vendiendo, ¿cierto? Esto es expandido. Y hablando de, qué sé yo, Cerro Navia, Renca, podríamos mencionar buena parte de Santiago y probablemente del país. Si alguien piensa que con este populismo penal, con este incentivo hacia las policías de gatillo fácil, con esta arremetida de la violencia, generando más violencia, que de esa forma se va a combatir el crimen organizado, sepámoslo que lo que se está provocando es un incentivo para la guerra en las calles. Eso es lo que se sabe que se provocó en los países en donde se implementaron todo este tipo de políticas, partiendo por simples demoliciones de casas narco. Bueno, es lo que planteamos, Marcela, es lo que planteamos, Marcela, desde la bancada transversal Regulación por la Paz. Aquí tenemos claramente, esto es un tema que hemos trabajado ya bastante, evidentemente que esa manera de aproximarnos, y hoy día lo dice el Alto Comisionado de Derechos Humanos, la guerra a las drogas se debe cesar, es un fracaso, tenemos que cambiar hacia políticas de drogas que respeten los derechos humanos y apunten y respeten la seguridad humana. Entonces, evidentemente que aquí estamos haciendo ecos de todo este populismo y el alcalde Carter no ha sido la excepción. Ya he dicho en los medios, me he referido bastante al respecto, porque además acá hay un punto súper concreto. Lo que el alcalde ahí flameaba como documento
elemento que seguramente lo habilitaba para estas demoliciones era la información de procesados por ley 20.000 que estaban siendo investigados. Nada que ver con esto que tiene que ver con las ampliaciones no autorizadas. Entonces, totalmente mañoso, torcido. Lamentable las vueltas de opinión del fiscal nacional en relación a esto. Me parece que habría que ser más claro. Evidentemente, esto no corresponde. Lo que hace el alcalde Carter está afectando la dignidad de vecinas y vecinos que finalmente son parientes de alguien que está procesado, ni siquiera condenado. Es un absurdo total. No tiene ningún sentido y nos acerca peligrosamente a lo que es Bukele en Salvador, ¿cierto? Realmente estas medidas que, ojo, lo complejo es que muchas veces tienen aplauso fácil, por eso las llamamos populistas, pero evidentemente que no van a la dirección contraria. Y lo que decía Marcela tiene toda la razón, porque ha crecido el control del crimen organizado en los territorios, porque allí donde ha fallado el Estado ha sido el narcotráfico el quien ha entrado a suplir la protección, el acompañamiento, incluso los servicios básicos, los regalos de Navidad, las fiestas de Navidad, ahí donde el Estado no está presente. Entonces, si no somos capaces de mirar que lo que tenemos que cambiar tiene que ver con todos estos derechos sociales básicos, con la recuperación de los territorios, en vez de seguir insistiendo en una lucha frontal al narcotráfico que jamás vamos a ganar. Nunca. ¿Por qué hoy día Petro en Colombia, en su primer día de mandato, ¿cierto? Francia Márquez lo mismo, nos habla con claridad de terminar la guerra a las drogas, no al camino de la muerte, sino al camino de la vida. Y habla, por supuesto, de despenalizar por completo el cannabis, avanzar en la coca y en las otras drogas. Y es que tenemos que dejar la paquetería de lado, entender que estamos frente a una situación demasiado grave y posturas conservadoras que se nieguen a mirar la urgencia de nuevas regulaciones y nuevos enfoques para enfrentar eso, nos vamos a seguir condenando al fracaso. Por mucha investigación, mucha inteligencia, por un puerto, por ejemplo, en San Antonio, en que nos damos cuenta que ni siquiera el escáner está funcionando. ¿Cuántos cargamentos entran por ahí? Se decomisa uno, entran 4 más. Es inacabable. Ningún país en el mundo lo ha logrado. Si seguimos haciendo lo mismo, los resultados seguirán siendo los mismos. Y Carter apunta en un sentido que también es totalmente equivocado, pero siendo súper justa, porque yo he sido muy crítica con el alcalde Carter, particularmente con este punto, y otros temas que tienen que ver con las pérdidas de recursos importantísimos dentro del municipio, hay algo en que sí el alcalde Carter tiene razón. Y es que el autocultivo debe protegerse y porque ha defendido públicamente el autocultivo, porque aquel que autocultiva no nutre las arcas del narco. Entonces, estando en desacuerdo con la manera, con la forma, en eso sí tengo que concederle al alcalde Carter un punto. Ana María, Sí, Juan Andrés. te quería hacer la consulta, porque aquí hay un tema que para mí es clave, que es perseguir al negocio en el aspecto duro. O sea, todos sabemos que el narcotráfico, el negocio del lavado de dinero, finalmente termina ahí tú has estado protagonizando eso. Y además, vuelvo a insistir, fuiste de las pocas parlamentarias que cuando se produce esta situación, develaste cómo votaron algunas parlamentarias y parlamentarios de derecha, curiosamente. Entonces, Sí. ¿cómo sigue esto, Ana María, en esa dirección, este tema de la ruta del dinero? Es muy importante lo que tú dices, porque la ley antinarco, la que mencionábamos antes, Sí, contenía estos elementos. Por ejemplo, ampliaba la capacidad de la Fiscalía Nacional Económica para fiscalizar a entes que antes no estaban siendo fiscalizados y que son muy propicios para el lavado de dinero, como las apuestas, los juegos de azar, la venta y compra de equinos de raza pura, la venta y compra de joyas, los clubes de caza, tiro y pesca, que eran actividades económicas que son, obviamente hay muchísimos que las ejercerán con total transparencia, supongamos, pero claro. son espacios probables en que se produce, ¿cierto?, esta corrupción. Y entonces la ley antinarco traía esas herramientas, por ejemplo, también traía herramientas un poco más dudosas si es que no se ponen los márgenes apropiados, como el comiso temprano, que permite la enajenación de bienes de quienes están acusados de narcotráfico antes de que sean condenados, que cuando no hacemos la separación con los usuarios se termina volviendo una tremenda Claro. herramienta en contra de los usuarios que pueden, porque recordemos que a los usuarios no se los acusa de uso indebido, se los acusa de microtráfico y podrían perder sus casas eventualmente. Y por eso es que es tan importante, si avanzamos con esta mayor persecución al narco, delimitar claramente quiénes no son narcos y a quiénes no debemos perseguir. Y eso se logra parcialmente la ley antinarco al proteger a los pacientes, pero a los usuarios adultos, la indicación se presentó en el Senado, el senador Quintana, el senador Insulza, fue aprobada en la Comisión de Seguridad del Senado, pero luego fue declarada, se pidió la inadmisibilidad, la derecha, Chaguán, en la sala junto con la medicinal. Ambas teníamos la ausencia de tres senadores oficialistas, desgraciadamente, y se ganó la inadmisibilidad de ambas indicaciones.
En la mixta pudimos reponer la medicinal porque tenía su origen en la Cámara, pero no así la de uso adulto porque nació y murió en el Senado, entonces no pudimos llevar la comisión mixta, porque la verdad es que esta ley antinarco, dejando de lado a los usuarios adultos, también está coja, porque vamos a tratar como delincuentes a los usuarios adultos y les vamos a incautar sus bienes mientras dura el proceso judicial, también es súper delicado, ¿no? Entonces, esto aquí logramos meter una pequeña protección para los usuarios medicinales que si no quedan en el descampado en este nuevo escenario, ¿no? Ahora, entonces tiene cosas positivas para perseguir al narco, pero sigue teniendo fragilidades en la distinción de los usos personales. Y es ahí donde avanzamos, Juan Andrés, a la necesidad de una regulación integral y avanzar, y en la mirada que nos propone Petro, de frentón, a la mirada que nos pone Biden hoy día también, por favor. O sea, esto es multipolar, digamos, no es solo de una mirada, porque hoy día incluso estamos escuchando a Carter hablar de esto, hemos escuchado a Kaiser hablar de legalización. Entonces, de verdad que es importante que la izquierda deje de estar arrinconada con estos temas y entienda que tiene que salir adelante como lo está haciendo Petro con valentía, ¿cierto? Como lo han hecho en otros países, porque no se puede seguir tapando el sol con un dedo. Entonces, la derecha vota en contra, o sea, lleva al Tribunal Constitucional, perdón, la ley antinarco, esto frena su promulgación. Entonces, hoy día, por ejemplo, todas esas entidades financieras no pueden estar siendo fiscalizadas, la ruta del dinero no puede estar siendo perseguida como se debe, porque se frenó en el Tribunal Constitucional, porque a la derecha le molesta, digamos, que se apruebe esta ley así como está, y también le molesta a cierto sector. También tenemos que ser claros, porque la aprobación fue 87-42, eso implica que hay muchos votos de derecha también, ¿cierto? Estamos hablando de un cierto sector de la derecha. Entonces, es curioso que cuando ellos mismos hablen y pongan en el tapete esta crisis de seguridad, retarden la promulgación de una ley que brindaba importantes herramientas para perseguir el narco, ¿cierto? Estas modificaciones eran de diversos cuerpos legales, era bastante completo. Entonces, eso hoy día no es ley, está detenido por responsabilidad de la diputada Sandón y quienes siguieron, los republicanos, los UDI, básicamente, que estuvieron disponibles para aquello. Pero están disponibles para aprobar una norma de gatillo fácil que hoy día nos tiene con el reproche internacional y con los ojos del mundo mirando estos retrocesos importantes en Chile que de verdad ponen una deriva autoritaria que pone en jaque a la democracia. Aquí no podemos ser livianos con estos temas, más aún cuando hablamos de darle más atribuciones a una institución que ha cometido los más grandes desfalcos de los que tenemos recuerdo, que tiene historias de corrupción, ¿cierto? Recordemos el caso Huracán, de montaje, cuando tenemos hoy día, no podemos dejar de lado la investigación del caso La Manada dentro de Carabineros, en que hay un grupo de oficiales investigados por abuso de poder y abuso sexual en contra de funcionarios de la misma institución. Entonces, todos sabemos, estamos conscientes de que Chile necesita una buena institución de carabineros, pero para eso tenemos que limpiarlo de estas manchas que son las que desprestigian y le hacen mal a la institución. Y por supuesto, reordenarla, recapacitarla, formarla con un fuerte control civil, formarla en derechos humanos. Y darle mayores capacitaciones también en usar sus implementos, en protegerse como se debe, o sea, mayor preparación, pero no una carta blanca cuando tenemos todas estas yayitas tan grandes, tan dolorosas y que bajo la luz del populismo parecen todos olvidar. Pero aquí tenemos que ser responsables, no podemos caer en este circo, en esta fiesta de populismo desbocado, porque lo que hoy día podemos estar aprobando, pensemos qué pasaría incluso en manos de un gobierno de ultraderecha. Porque seamos claros, lo que se ha querido aprobar aquí con la ley del gatillo fácil, lo que busca es tener una herramienta potente de criminalización de la protesta social. Eso tenemos que dejarlo asentado y por eso es del todo inaceptable. Marcela. La palabra, sí, justamente Marcela. quiero volver un poquito atrás en lo que estaba señalando Ana María sobre los discursos de Carter. Fíjate que es tan estudiado cómo la derecha realiza sus apariciones públicas, y no quiero hablar solo de Carter, cómo utilizan el discurso que la gente quiere escuchar, que tenemos a un Rodolfo Carter que puede hablar perfectamente de la utilización del condón, armando un tremendo condón en el 14 de la Florida, por ejemplo, sabiendo de que la derecha, que es el sector que lo aprueba, ha sido la que se ha opuesto a este tipo de políticas, y hablar abiertamente del autocultivo de la cannabis, por ejemplo, porque tiene grandes sectores de la población que lo van a aplaudir ampliamente si es que él lo plantea. Y aquí, Ana María, yo lo siento, no comparto tu apreciación con respecto al discurso de Carter. Yo creo que es un discurso absolutamente utilitario.
Pero Es yo más, no estoy, yo no podría, perdóname, pero Marcela, perdón, déjame yo no terminar, estoy Mónica. diciendo la finalidad de cuál es su motivación. Lo que yo Sí, estoy pero tú diciendo es que estás le ha puesto el hablando tema de... en la palestra, así como nombro a Sí, Kaiser, que por supuesto que yo no estoy hablando a Kaiser ni su claro, discurso ni que es lo que nada. dice Es él, poner por los supuesto. elementos Pero sobre yo la creo que mesa. es importante hablar en el trasfondo. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué dice lo que dice? Fíjate que en algún momento yo me enteré de que Carter quería hacer el parque Gladys Marina acá en la Florida y quería que nosotros lo apoyáramos. Yo no lo voy a apoyar. No lo voy a apoyar. Es más, armaron aquí pusieron una pileta muy hermosa en la Plaza Salvador Allende. Yo no fui a la inauguración. ¿Quiénes estaban en esa inauguración? Los concejales UDI de entonces. Ellos estaban reinaugurando la Plaza Salvador Allende. Al poco tiempo, después de inaugurar con bombos y platillos esa Plaza Salvador Allende para mostrarse muy transversales, al poco tiempo, desde el mismo municipio, se borró el mural donde estaba Salvador Allende. Y luego otros sectores, después que los vecinos rehicieron el mural, otros sectores que evidentemente no mostraron sus caras, pero todos sabemos que son fascistas, rayaron ese muro y ha sido una constante en pintarlo y después lo borran, lo pintan y después lo borran. En la misma sintonía de los deseos de la derecha, partiendo por Rodolfo Carter, que él había partido borrando el mural de Salvador Allende, luego de instalar a Salvador Allende como un ícono en una plaza muy bonita de acá de la comuna. ¿Por qué digo lo que digo? Porque él se va a tomar el día de mañana de cualquier otro discurso que tenga una repercusión en un sector importante de la población, sea lo que sea. Si mañana va a ser la pastilla del día después, si mañana va a ser cualquier discurso que en el fondo no ataque a la matriz del problema ideológico. Porque fíjate que yo incluso creo que aquí la derecha se equivoca grandemente en oponerse con los dientes, o hay intereses económicos muy importantes como para oponerse con los dientes ante las posibilidades de autocultivo. Si es a Estados Pero Unidos, ojo, no California, toda la Arizona, derecha, Marcela. Marcela, es que hay que ser cuidadosa. Para por que eso, tengamos 87 votos a favor, eso por eso implica estoy muchos diciendo, votos de derecha. Anita, para que no se me vaya la idea, por favor. Estoy diciendo de que hay que tener cuidado con esta derecha, por eso te digo, no toda la derecha. Carter, no vamos a decir que es transversal, por muchos esfuerzos que haga de transversalidad, por muchos esfuerzos que haga de ofrecerse como democrático en políticas que son ampliamente aplaudidas como la que tú estás señalando. Aún así, él es de derecha. Y yo me atrevería a decir que muy cercano a Cast, porque cuando estaban en la primaria, él lo trajo acá a la Florida y yo le escuché un discurso muy fascista, quizás de los cortes más fascistas, más duros de los que se dijeron en esos días. Entonces, de esa derecha estamos hablando, y esa derecha apoya el autocultivo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque va a recibir un aplauso fácil. Pero, sin embargo, fíjate que la política de autocultivo, la que acá hay todo un análisis que hacer para desde ahí pararnos en contra del narcotráfico y del negocio del lavado de activos. Si tú ves qué tipo de políticas ha acompañado Carter, además de decir que él está por el autocultivo, ninguna, cero, cero, porque ni siquiera la del el cultivo de marihuana acá en la Florida funcionó, porque después de que salió electo, la verdad es que dejó de importarle el proyecto. Entonces, si no se acompaña de políticas de continuidad, entonces se estaba burlando de nosotros. Y yo creo que Marcela, esas sí, palabras yo lo que son quiero de odio. señalarte, Por lo tanto, yo no las tomo como validera, ni tampoco tomo como no, validero, ni creo que él admira a Salvador Allende porque haya rearmado la Plaza Salvador Allende. sí, Eso no es así. al parecer interpretaste mal lo que yo estaba diciendo porque evidentemente nadie está hablando, yo soy la primera que he llevado Contraloría Carter, o sea, no estamos hablando, no se confunda. Lo que te quiero decir es que tenemos que mirar al revés, la responsabilidad de nuestro sector, que permitimos entonces que discursos como esos se empiecen a apropiar por la falta de proactividad, por la falta de compromiso de nuestra clase política, de nuestros dirigentes políticos, de nuestro ejecutivo, por la falta de diligencia, permitir justamente que estos discursos se los apropien personajes así. A eso va mi crítica, porque más que criticar lo que hace Carter, yo prefiero que critiquemos lo que no estamos haciendo nosotros, en lo que estamos en falta, porque ahí es donde dejamos espacio a esos populismos y que temas tan sensibles, por las que imagínate, personas como yo y tantos más llevamos tantos años luchando, pero día a día, sin claudicar, para que finalmente
terminen levantando como un proyecto de derecha. Imagínate, nada podría ser más doloroso en ese sentido, porque las que han puesto las víctimas, el trabajo, la lucha, no ha sido para nada la derecha, que más bien se ha interesado por el aspecto más económico de lo que pueda tener que ver con el cannabis, pero no así con la vulneración de derechos humanos sistemática que ha vivido la comunidad de usuarios de cannabis en nuestro país. Entonces, yo no me confundo, Marcela. Lo que pasa es que estoy diciendo lo preocupante que es que justamente esos discursos estén ahí y hagan sentido en ese sector, y que tengamos incluso a nuestros gobernantes hoy día casi mudos, imposibilitados de referirse a estos temas. Eso es lo que quiero decir. Entonces ahí tenemos que mirar con autocrítica la gestión de la izquierda y cómo abordan estos temas, o cómo no los abordan y los quieren evitar, porque los complica, como si fue permanentemente la actuación de la ministra Toá en el proceso legislativo de la ley antinarco. Para cerrar este interesantísimo espacio, Ana María y Marcela, unas palabras finales respecto de cómo ven lo que viene, porque esto sigue, viene la votación Eso en la es. semana, hay una gran preocupación, yo creo que efectivamente hay un tema de fondo, la derecha está a la ofensiva. ¿Cómo lo ven, Ana María, Marcela, para las últimas palabras de Sí, ustedes? Juan Andrés, yo como te digo, que vamos a ver mañana en el Congreso cuál es el clima, cuál es el ambiente, vamos a ver cómo son recibidas estas indicaciones del Ejecutivo, cómo ha sido también el trabajo prelegislativo que ha podido hacer la SECPRES en estos días, porque hay amenazas, ¿cierto?, de la derecha pidiendo al Ejecutivo que retire estas indicaciones sustitutivas en el fondo. Entonces, la verdad es que yo no tengo claridad de con qué nos vamos a encontrar. Obviamente, ustedes conocen mi posición, eso no va a cambiar, porque esto va a volver, va a pasar por el Senado y nos va a volver el martes a la Cámara. Vamos a ver, y es un misterio cómo va a venir del Senado, pero claramente hoy día, y más aún que la semana pasada, yo creo que la postura de los 24 que estuvimos claros en esto ha permeado y ha llevado a un análisis más grande, que creo que vamos a tener un piso más razonable para no seguir aprobando estas leyes presurosas que nos traen un desprestigio tan grande a nuestro Congreso Nacional. Así que, pero es una noticia en desarrollo, porque veremos, depende de lo que pase en el Senado, lo que va a ocurrir a continuación en el martes. Vamos a estar, y yo ofrezco estar en contacto, comentando, conversando lo que esté ocurriendo, porque la verdad es que va a ser, creo que este es un punto de inflexión demasiado sensible el que estamos viviendo en este minuto, que podría marcar el giro hacia un país en una deriva autoritaria peligrosísima, o volver a un sentido común y volver a poner y ordenar las cosas en su justo equilibrio, digamos, abandonando este pánico de populismo punitivo. Entonces yo lo veo como delicado, vamos con mucha atención a mirar lo que ocurre, y por supuesto, y ténganlo por absolutamente así, actuaremos y votaremos en coherencia, en consistencia, y siempre, siempre con el compromiso con los derechos humanos por delante. Súper. Yo, Juan Andrés, Sí. pienso que es muy peligroso lo que está sucediendo. Anita lo decía adelante, el Ejecutivo probablemente se equivocó. Digo probablemente porque no nos podemos dar de que la sabemos todas, ¿cierto? Siempre tenemos que tener presente de que tenemos una parte nomás de la verdad. Pero probablemente se equivocó porque la derecha trabaja a largo plazo, cosa de que la izquierda a veces no lo hacemos, no nos perspectivamos así, lamentablemente. Ellos están pensando en una batería de reglamentación, una batería legislativa que les permita el día de mañana, cuando sean gobierno, porque evidentemente para eso trabajan, les resulte o no, pero para eso trabajan, si algún día son gobierno, tener esas herramientas legislativas que les permitan, por la vía de las urnas o por la vía del golpe de Estado, ejercer una dictadura. Fujimori llegó por la vía de las urnas, Bolsonaro también, y otros también, Trump también. Y no me extrañaría que si llegaran personajes como las que lamentablemente ya hemos visto en las últimas elecciones, como representantes de ese sector político, quisieran tomar todas estas herramientas y aplicar la mano más dura. El gatillo fácil, entonces, es para ellos una necesidad si es que van a seguir insistiendo con que la protesta social va de la mano con la criminalidad. Hace muchos años que vienen trabajando esto, ya desde los medios de comunicación,
los discursos, el aparato, ¿cierto?, de políticas implementadas desde los municipios hasta las políticas implementadas, ¿cierto?, de seguridad en el mismo periodo de Piñera. Nosotros ya lo vimos. Pero, por ejemplo, ¿por qué digo desde los medios de comunicación? Ustedes se acuerdan, yo creo que sí, del famoso encapuchado de TVN, ¿se acuerdan? Del 2011, en donde cuando hablaban de cosas criminales, de las noticias rojas, aparecía el encapuchado de TVN atrás. Después hablaban de la marcha y habían cosas culturales, igual aparecía el encapuchado de ahí, el mismo encapuchado, y siempre el mismo encapuchado en todas las noticias. Esto se viene trabajando desde hace muchos años. Entonces, yo creo que lo que nosotros tenemos que tener muy presente es que desde lo más pequeño que se puede hacer en un municipio hasta la política implementada a nivel nacional e incluso a nivel internacional, porque ellos sí se coordinan y sí se visitan, es una intencionalidad de, a través de la utilización del miedo, poder implementar políticas públicas represivas que sean incluso aplaudidas luego de haber logrado una hegemonía del discurso. Ese es el punto. No nos podemos perder de vista que, como yo insistía con la transversalidad de Carter Independiente, y que a lo mejor podemos tener alguna diferencia en cómo se realizaron ciertas políticas en ciertos ámbitos, pero esa intencionalidad de transversalizar los discursos son para que su posición se convierta en hegemónica. Y lamentablemente y peligrosamente creo que lo están logrando. Ahí entonces tenemos que poner el ojo, porque entonces nos obligan a ejercer una contrahegemonía, reconocer que hay una intencionalidad de disputa de discurso, de disputa de posesionamiento. Y existiendo esa disputa, entonces nosotros somos los otros y los que tenemos que hacer la contra. ¿Cómo se hace esa contra? Por supuesto que con propuesta. Ustedes me preguntaban desde los municipios. Bueno, hablemos entonces de la ruta del dinero también en lo municipal, porque aquí se piden las patentes, aquí se piden los permisos de edificación, aquí llegan las inmobiliarias a construir. ¿Dónde entonces hay que poner el ojo sobre el lavado de dinero? En los chicos y en los medianos. Sabemos que ya están muy investigados. La Anita parece que quiere decir algo. Sí, no, es que, perdón por la hora, yo ya tengo Sí, que ir Ana terminando María, porque muchas tengo otro gracias. compromiso. Sí, estamos cerrando. Ok, Sí, Sí, muchas disculpe porque son gracias. las 7:30 Ya, sí, no y te ya. preocupes. Sí, un abrazo grande a la un distancia. abrazo. Un abrazo. Perdón. Muchas Solo, gracias, un Gracias, Ana abrazo María. y un gusto y seguimos Gracias, Ana conversando esta María. Sí, semana. Muchas Esta semana va a gracias. estar seguimos muy conversando. intensa. Va a Sí, estar intensa, así que vamos a ir ver qué es lo que pasa y esperemos que pase lo mejor, que prime la sensatez, que dejemos de lado este momento tan doloroso, tan decepcionante. Esperemos que así sea por el bien de Chile. Que estén muy muchas bien. un gracias, Ana abrazo. María. Gracias. Solo Gracias. para Chao. terminar la Gracias. idea que estaba Gracias. señalando, el narcotraficante hace unos años depositaba sus fichas en los grandes resorts, en los balnearios famosos, ¿cierto? En Cancún. Bueno, hoy día esos espacios están muy investigados. ¿Dónde se están yendo entonces? A los chicos y a los medianos. ¿Dónde están los chicos y los medianos? En nuestras comunas. Ni siquiera los medianos, los chicos, diría yo. Y ahí hay una gran gama de posibilidades como para poder hacer lavado de activos. ¿Dónde entonces debería estar la investigación de la ruta del dinero? ¿Dónde debieran estar los aportes municipales para contribuir a esas investigaciones? Si vamos a trabajar en conjunto con las fiscalías, tenemos que ofrecernos y, a propósito de que estaba Anita recién acá, desde el Parlamento debieran proponerse proyectos de ley que le permitan a los municipios negarse a dar permisos, ya sea de edificación o permisos de patentes de alcoholes, por ejemplo, o de otro tipo de actividad comercial que eventualmente podrían estar vinculadas a narcotráfico o distinto lavado de activos. Siempre hablamos de narcotráfico, pero yo creo que es mucho más amplia la gama. Está la prostitución, trata de personas, eh, venta de cosas ilegales, los cigarrillos, por ejemplo, los medicamentos que se están vendiendo en las ferias a grandes cantidades, no es solo que se haya robado a alguien de alguna bodega, estamos hablando de grandes cantidades, por lo tanto es un tráfico muy cuantioso que, que debiéramos pensarlo en conjunto con el crimen organizado ligado al narco y a la tenencia de armas.
son negocios y desde ahí nos tenemos que parar. El narco no vende coca o no vende pasta base o otras drogas porque es malo y quiere que la población se enferme. No es eso lo que lo mueve. Quizás alguno por ahí puede que lo mueva, digamos, pero en general lo que los mueve es el negocio y se meten en ese negocio porque les da mucha rentabilidad. Entonces hay que atacar esa rentabilidad, esa acumulación de ese capital. Si hay reticencias y si han habido reticencias en otras partes del mundo para enfrentar esa acumulación de capital, es porque hay capitales muy poderosos ahí metidos. Eso Bueno, como para terminar la idea de lo que estaba diciendo. Bueno, Marcela, agradecerte este tiempo que nos ha entregado. Muchas gracias, muchas gracias. Y Gracias bueno, a y ustedes. esperar poder contar con tu presencia en algún otro momento de estos Ningún programas problema. de análisis político de Crónica Digital. Que Ningún estés muy problema. bien. Yo ahora me devuelvo a mi actividad aquí en Los Quillayes. que te vaya Que bien, estés muy bien. Marcela. Un Un abrazo. abrazo. Que estés muy Cuídense. bien. Chao. Gracias. Muchas Chao, gracias. chao. Chao, Chao, chao. 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 Saludos a Claudio. Chao. 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 Bueno, ha sido un inicio bien intenso el programa, Juan Andrés. Sí, sí. Yo creo que hay temas que están en la palestra, sin duda. Yo creo que la diputada y la concejala, ¿cierto? Han profundizado particularmente en el tema de la disputa sobre la droga, sobre la seguridad. Yo quisiera poder ingresar a algunos temas que están ahí solamente cortito, ¿no? Cortito porque estamos, yo no diría en la hora, pero estamos ahí. Y desde el punto de vista internacional, fíjate que hay dos, tres temas que están en el centro, ¿ah? Las relaciones China-Europa, y cómo China advierte, particularmente a través de Global Times, está diciendo de que tal vez esta sea eh, una de las últimas oportunidades que Europa tiene de poder desarrollar su independencia y de poder desarrollar de uno u otro modo, ¿no es cierto?, diversas maneras, diversos modos de poder relacionarse en el mundo que viene, que es multipolar en términos reales. A eso apunta esta editorial, ¿no es cierto?, que se titula Las relaciones entre China y Europa. Creo que es un texto que hay que leerlo con cierta tranquilidad. Les recomiendo este dossier geopolítico. Ha comenzado una nueva era de desoccidentalización. ¿Qué es lo que plantea el autor de este artículo? Viene, dice, ¿no es cierto?, que a partir de la intervención militar rusa se va dando un proceso de desoccidentalización, pero que ese proceso no solamente está desde el punto de vista militar, sino que también tiene un componente económico, tiene un componente político, tiene un componente desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Y ese elemento hay que tenerlo muy en claro. A partir de eso se desarrolla, ¿no es cierto?, esa idea. Les dejo ahí este dossier geopolítico que es bastante interesante. Russia Today, que siempre nos aporta con noticias que son relevantes, nos habla, ¿no es cierto?, de que Kiev redobla su cruzada contra la Iglesia Ortodoxa Canónica. ¿Y qué pasará con el monasterio de las Cuevas? Esto a propósito, ¿no es cierto?, de esta semana que viene, aparentemente el títere ucraniano le van a dar un espacio, ¿cierto?, dentro de la Cámara de Diputados en Chile. Y eso dentro de un contexto de una persecución que ya es religiosa, de una persecución, ¿no es cierto?, que tiene que ver con obligar
a sacerdotes, a religiosos y a creyentes a, a venir y a aceptar, ¿no es cierto?, una propuesta de religiosidad que tiene que ver con la concepción ucraniana de lo que ellos entienden como la dimensión ortodoxa. Y eso, si no es grave, a lo menos es completamente antojadizo, no es nuevo, no es nuevo, por cierto. Vaya que Enrique VIII algo de eso hizo y algunos otros en su momento, pero en el pleno siglo XXI, estar bajo ese tipo de presiones, presionar a los creyentes, y lo digo dentro de un contexto, ¿no es cierto?, donde, por cierto, si hay si hay un problema que tuvo el socialismo histórico, sobre todo en la ex Unión Soviética, tiene que ver con su relación con la Iglesia Ortodoxa. Pero, pero lo que está haciendo hoy día Zelensky, lo que está haciendo hoy día el gobierno ucraniano no tiene nombre, no tiene espacio, no tiene nada, no tiene ninguna explicación. No tiene ninguna explicación. Entonces, desde ese punto de vista, eh, seguir intentando avalar desde el punto de vista internacional un gobierno de esas características me parece grave. Otro elemento tiene que ver, ¿no es cierto?, con que Rusia se hace cargo, ¿no es cierto?, de un espacio de seguridad de la ONU, pese al reclamo, ¿no es cierto?, de diversos países, pero le corresponde y le corresponden derechos de acuerdo al orden internacional que existe. Juan Andrés. Sí, para ganar tiempo, Omar, Ujú. porque estamos, mira, yo lo Sí, primero saludar a nuestra amiga y colaboradora Lara Sinder, porque ella asumió como directora de russiatimes.news.com. sí, Les sí. sugiero que lo vean, es un portal súper interesante, aborda temas, particularmente los temas que tienen que ver con lo que tú, Marta, señalando y otros elementos más. Eh, yo creo que, yo creo que mira, para mí lo más relevante de este momento es que continúa incrementándose esta política multilateral que tiene distintas variantes. No es verdad, fue un simple hecho que se interpretó muy mal, muy torpemente incluso. Lula da Silva va a China y va a establecer cuestiones súper relevantes, súper concretas, entre otras, sacan, tiran para el lado el dólar como moneda de intercambio y entra a ser otra forma el intercambio monetario entre las dos naciones. Esto ya ha ocurrido entre la India y Rusia, esto ya ha ocurrido entre Rusia y China, esto está ocurriendo con países del Oriente Medio, probablemente Turquía sea un país que entra en esta etapa, por lo tanto la mayoría del mundo entra en esta fase. Un medio criollo, hegemónico por supuesto, ve como negativo que en América Latina la mayoría de los países privilegian las relaciones comerciales y económicas con China y no con Taiwán. Porque aquí hay un arribismo y una cuestión súper compleja de los medios hegemónicos que no tienen nada que ver con el interés de los estados nacionales de la región. Entonces, yo siento que sigue avanzando este proceso de multilateralidad en donde efectivamente Rusia y China juegan un papel extraordinariamente gravitante. La India, por supuesto, eh, Brasil, México en nuestra región, totalmente determinante. Y qué bueno, yo repito esto, qué bueno que estén en la posición que están, porque podrían estar en una postura de subordinación a la OTAN, de subordinación al imperialismo yanqui, como lo está en varios gobiernos de nuestra región, y las cosas ahí sí que serían muy negativas, porque el precio del gas es qué, porque el tema de la crisis alimentaria es la que, o sea, tampoco se saca nada con politizar tanto una situación mundial que tiene crisis humanitarias profundas y graves, profundas y graves.
la humanidad está viviendo una situación extraordinariamente crítica. Y o sale de esta con este multilateralismo que se está abriendo camino, o nos vamos todos al hoyo de la historia, así de simple, y nos vamos a ir de la peor manera, entre medio de guerras, entre medio de miseria, con unos imperialismos, con la OTAN, con el imperialismo yanqui en las situaciones que están. Y creo que las cosas van en esa dirección. Creo que es súper importante ponderar muy bien esto porque aterrizo al tiro a Chile. Muchas de las cosas que pasan en Chile desde el punto de vista macroeconómico y del punto de vista de cómo opera la economía real tienen que ver con esta subordinación brutal, brutal que tiene Chile hacia estos ejes imperiales y que no es fácil salir de ahí, pero hay que salir. No tenemos otra alternativa, no tenemos otra alternativa. O salimos de ahí o simplemente nos hundimos con esta situación que está cursando. Entonces, pienso que ahí es súper importante, Omar, mirar con esa dimensión. Yo cierro esta parte reiterando mi humilde recomendación a que se metan a este portal que dirige Lara Cinder, porque ahí hay elementos bien interesantes, cuestiones sobre Corea, sobre China, sobre Rusia, por supuesto, que dan una mirada un poquito más seria y más objetiva, más allá de la opinión válida que todos tenemos, por supuesto, pero aquí hay que llegar a un punto en que hay que hacer los análisis, porque está bien que opinemos y opinemos y opinemos, pero también hay que hacer los análisis. O sea, yo creo que esa parte es extraordinariamente importante. Ahí me quedo para cerrar esta parte, Omar. Sí, mira, yo quisiera añadir a lo que tú estás diciendo que efectivamente hay una serie de elementos que se están dando a nivel internacional y que vale la pena para la audiencia que sigue Crónica Digital y para muchos otros, ¿no es cierto? Poder tomar atención y poder darse el tiempo de lo que está ocurriendo. Entre esos, ¿no es cierto?, la propia declaración del Papa en relación, ¿no es cierto?, con diversos temas, en relación con Rusia y lo que él piensa con Rusia, en relación con los derechos humanos. Yo creo que vale la pena de repente darse una vuelta y mirar un poco de lo que se está pensando a nivel internacional. Y desde esa mirada, ¿no es cierto?, desde la mirada geopolítica, poder hacer un aterrizaje también a lo que está ocurriendo hoy en Chile. Esta crisis económica, que es global, que afecta a bancos en particular, que tiene una tónica bien especial y que lo más probable es que esto no se vaya a acabar de manera tan fácil y que tiene que ver también con los efectos, con las reverberaciones de una guerra desatada a propósito, ¿no es cierto?, de lo que la OTAN y de lo que Estados Unidos pronosticó como posibilidad a favor y que hoy día se está volviendo en contra. Y que de esa posibilidad estamos pagando y vamos a pagar todos. Y esa es una situación que hoy día está ahí, está sobre la mesa. Y no es de menor importancia y no puede ser pasada a segundo o tercer plano, no solamente por los medios de comunicación, sino que por los propios sectores que están haciendo un análisis político que pretenden que tiene que ser serio. Eso, eso. Y para cerrar, definitivamente vamos con el poemita, que lo dudé, ¿ah? Lo dudé si tirarlo o no, pero ya vamos nomás, total, ¿qué tanto? Riquelme. Riquelme. Los que saben, saben quién es Riquelme. Ah, más bien Retamal. Ah, Retamal. Los hijos arrancados del árbol de la vida se lloran, como si el invierno se concentrara en las pupilas y el cuerpo seco de dolor arrullara su humanidad desgarrada. Escena 2. Se consume el pucho en el cenicero Concha de Almeja,
La pared mugrienta parece acumular dolores atávicos. Salió porfiado el rebolleo, se dice a sí mismo. El tonto útil atado al catre metálico grita, de esta no te salva ni la Biblia evangélica. El café se enfría y el cambio de turno se retrasa y no llegarás al cumpleaños de la patrona y las horas extras no están aseguradas y tu espalda suda y el Dios de las cruzadas no te escucha y el pucho se extingue. Muchas gracias, Omar. Así nomás. Así nomás. Muchas gracias. Un abrazo y Un que estén abrazo. bien. Nos vemos. Chao, Nos chao. vemos. Chao, chao.